Bueno, Nico, vamos a hablar del espectáculo que van a hacer en el ND Teatro, falta Así es. poquito. Y antes de eso quisiera que me contaras un poco la génesis de la agrupación, de la orquesta y qué tipo de repertorio suelen hacer. La génesis se reporta bastante a mi adolescencia, que es cuando conocí el teatro musical. Me llevaron de la escuela a ver una obra de Cibrián Mahler, en su momento era El fantasma de Canterville, y fue ahí como para mí un despertar total, ya que yo no había tenido acercamiento de ningún tipo a ninguna orquesta, ni a ni a ninguna obra de teatro, porque soy un chico del conurbano, una familia obrera que no era de frecuentar esto. Y créeme que fue entre los 16 y 17 años que yo dije yo quiero dirigir una orquesta de comedia musical, sin haber estudiado música, nada. Eh, Al poquito tiempo empecé a tocar la guitarra para buscarle la vuelta. A los 2 años había estrenado mi primera comedia musical, que era muy sencilla, la había hecho con un amigo, pero era una comedia musical en film que le hicimos para la escuela. Y a partir de ahí empecé a estudiar de forma profesional y empezar a formarlo, ¿no? Lo pude hacer real, mi propia orquesta, por decirlo de alguna manera, en el 2020, plena pandemia. Plena pandemia. Estábamos con las audiciones, con que ya salimos, que esto, confinamiento, quedamos todos encerrados. Así que el proyecto siguió por Zoom, como estamos ahora, que es una de las cosas que nos dejó la pandemia, esta herramienta, creándolo, escribiendo las partituras, viendo los repertorios, pensando el nombre de la orquesta y de qué forma se podía adaptar al teatro porteño, ¿no? Ujú. Y nos dimos cuenta que no había una orquesta que se especialice en este repertorio que es de teatro musical. Y no solamente en Argentina, me atrevo a decir por la investigación que hicimos que ni siquiera en Estados Unidos hay una orquesta, como decir, una orquesta típica, como sería una orquesta de tango, que se especialice en el repertorio de comedia musical, lo cual nos llamó mucho la atención, porque la comedia musical tiene mucho público. Sí vimos que se arman formaciones y se desarman para determinado cantante, determinada cantante, por ejemplo, para Juan Rodó o para Jerónimo Rauch. Se arma una orquesta, se toca el repertorio que ellos quieren y después cada uno a su casa. Pero una orquesta que funcione como una orquesta típica, nosotros somos un grupo que siempre es el mismo, que nos conocemos, etcétera. Somos, muy felizmente, podríamos decir que somos los primeros. Y, y, y que además sea una orquesta autogestiva, porque no depende de ningún organismo más que de la venta de tickets. Y son Así 25 que músicos, ¿no? 25, sí, 25 músicos, y cuando se suman los y las cantantes, suelen ser 6 7 cantantes más, así que ahí bueno, andamos por ese número, sí. Lo cual también eso es llamativo, porque las orquestas de comedia musical no suelen superar los 15 músicos, inclusive es en Broadway. En Pero las bueno, obras. claro, nosotros nos las jugamos un poquito más porque a mí en el personal me gusta que el sonido acústico sea real. Es fácil disparar, por ejemplo, desde un teclado el sonido de los violines, pero a mí me gusta que estén los violines ahí. Y para tener violines necesitas una masa de violines, no podés con uno. Entonces tenemos tres violines, dos violas, dos chelos y así. ¿Y qué tipo de repertorio hacen? ¿Cómo eligen las canciones? La verdad que en este preciso momento, que es el proyecto Broadway en concierto, el repertorio Broadway en concierto, lo que hicimos fue un estudio de los clásicos de Ujú. Broadway y después el gusto personal, ¿no? Y ahí se arma un poquito en equipo. Nosotros somos una cooperativa de trabajo, y somos 6 que estamos ahí como pensando todo y armamos listas de reproducción hasta que se va descartando este sí, este sí, este no, este no. Y después se le da una entidad, para que tenga lógica al espectáculo, que pase por todas las emociones, como debe ser, que tenga una continuidad. Ujú. Eh,
Nosotros no trabajamos con texto, o sea, esto no, es una orquesta, bien, obviamente hay un presentador y demás, pero todo depende de la música. No hay actores, o sea, cantan, pero no actúan, ¿no? Es una orquesta. Eh, Así que eso, los clásicos de Broadway, en principio, de este concierto que hacemos. Por eso se llama Broadway en concierto. Es como un popurrí de lo mejor de Broadway. Por ejemplo, nombrame dos o tres canciones que son infaltables. Music of the Night, El Fantasma de la Ópera. No llores por mi Argentina de Evita. Cualquier canción de Cats, tenemos un montón, pero nosotros tocamos Memory y la obertura. Bueno, ahora Wicked, Defying Gravity se llama, Desafiando la Gravedad, del musical Wicked, que es espectacular. Eh, de Aladdin, del musical Aladdin, del Rey León. Eh, bueno, casi todo lo que es de Disney es muy bueno, pero estoy mencionando como lo mejor. Ahora está King of New York, es otro musical. eh, Perdón, Newsies, y nosotros tocamos el tema King of New York de Newsies, que justamente se trata de periodistas y de diarieros. Es muy lindo. Y Hamilton, por ejemplo, que es otro musical que está muy de moda. ¿Las Ahí te nombré. canciones se interpretan en inglés o en castellano? En los dos idiomas, Ajá. dependiendo qué canción, qué es lo que nosotros hacemos. Las canciones que sí se tocaron en Buenos Aires, porque algún productor pudo traer la obra, las interpretamos en español, en la traducción original. Las que no se pudieron traer tienen que ver con dos cuestiones. O a veces no se puede porque no hay autorización del autor de la canción, o sea, para vos poder interpretar una canción en tu idioma, tiene que estar autorizado por el compositor original. Por ejemplo, la canción Burn de Hamilton no tiene traducción oficial, entonces la cantamos en inglés. Y después nos dimos cuenta que al público le gustaba más en inglés que en Ujú. español. Y eso, claro, nos llamó mucho la atención porque nosotros teníamos esa contradicción. Así que ahora, la verdad es que el repertorio cada vez se está yendo más al inglés y lo que estamos haciendo es poner subtítulos, como se hace en la Ah, ópera. Entonces, para quien no conoce el inglés, puede leer lo que se está cantando. Porque la gente, por las redes sociales, las devoluciones que hemos tenido, nos dicen sigan en inglés porque en definitiva es Broadway en concierto. Y les gusta eso. ¿y qué duración tiene el show? El show dura 1 hora 35, 1 hora 40, dependiendo bastante del público, porque a veces se alarga por eso, pero tiene esa duración, 1 hora 35, 1 hora 40. Y ustedes van a estar en el ND Teatro, pero también me imagino que tienen presentaciones en otros lados, recorren el país, ¿cómo se manejan? El año pasado, que fue nuestro primer año, empezamos en el Teatro Regina, ahí está en Avenida Santa Fe, y tocábamos cada 15 días. Y eso fue muy bueno porque logramos llenar la sala, ¿no? Ujú. Por eso es que nos fuimos a un teatro más grande. El ND es como el ideal porque primero que está pensado para recitales y segundo que tiene la capacidad que nosotros necesitamos, que es de 600 personas. Y este es el primer año que además vamos a hacer gira por el conurbano. En principio nos lanzamos al conurbano, empezamos en el Nini Marshall en Tigre, que ya tenemos anunciada la fecha, es el 10 de agosto. Después vamos a venir a Morón, bueno, digo venir porque yo soy de la zona de Morón. Eh, eh, Vamos a ir al Teatro de Roma de Avellaneda, ojalá al Auditorio de La Plata, estamos ahí gestionando eso. En paralelo de lo que hacemos en Capital, que eso va a seguir mes a mes, como caballito de batalla en el ND, julio, agosto, septiembre, octubre. En principio están anunciadas las de julio porque a medida que vamos agotando vamos renovando los contratos y demás. Pero, pero sí, la apuesta es primero el conurbano. Y la verdad que hay gente de Rosario y Mar del Plata que nos escribió y es un sueño para nosotros ir allá, Mm, pero todavía es un riesgo. Somos muchos, somos claro, muchos y no es fácil trasladar 28 personas, los comer. instrumentos.
Entonces tenemos que asegurarnos una venta, sí o sí, que todavía, tal vez es por temor, ¿eh? Viste, el que no arriesga no gana, pero en el contexto que estamos, todavía preferimos ser un poco cautos. Tal vez en el verano, ojalá. Eh, Imagino que los va a ver el amante del musical, que en nuestro país hay mucho, pero en cuanto a edades, ¿tienen variedad? Sí, la verdad que sí, porque han ido niños, o sea, han ido padres con sus niños a ver el espectáculo y han salido maravillados. De hecho, en nuestras redes tenemos niños que están hablando y que nos dicen, me gustó esto, nos gustó aquello, etcétera. Pero sorprendentemente, y esto es algo que nos sorprendió de verdad, nos ven un promedio de personas de 40 años para arriba. Y nosotros, eso nos sorprendió, porque creíamos que el musical era más un nicho de chicos, de gente más joven, por decirlo, adultos más jóvenes o adolescentes, pero no, tiene más que ver con gente de mi edad. Yo tengo 36, de 36 para arriba es la mayor cantidad de público y ahora estamos tratando de captar el público más adolescente y que seguramente eso tenga que ver más con la música de Disney y con ese tipo de repertorio. De hecho, estamos pensando hacer un Broadway Kids para las vacaciones próximas, no para las de este año, para las próximas. Pero bueno, todos los derechos de autor, toda esa cuestión se está negociando, es todo un trabajo, pero vamos a lograr, sin duda. No tengo dudas de eso. Le ponen las repilas ustedes. Está buenísimo. La verdad que es un gran desafío, pero como usted recién decía, tenemos mucho público en Buenos Aires. De hecho, somos la cuarta ciudad del mundo que interpreta comedia musical y que tiene tanta actividad teatral, porque es impresionante la cantidad de actividad teatral que hay en Buenos Aires, ya sea en el Teatro On, Off o en los alrededores, donde quieras hay una sala haciendo algo, a la hora que quieras, el día que quieras. Este año particularmente la cartelera está repleta de obras musicales, como nunca. Sí, como nunca, y es sorprendente eso también, ¿no? Y los teatros llenos. Hay algunos que les cuesta un poquito más, pero por ejemplo, creo que ayer o anteayer se estrenó Escuela de Rock y vi la sala y estaba estallada. El año pasado estuvo Matilda, que ganó un premio porque se vendieron más entradas en Buenos Aires que en Londres. O sea, una locura. Eh, bueno, después están los musicales argentinos como La Desgracia u otros que son espectaculares también. Digo, también eso está pasando mucho, que hay autores y compositores argentinos que se largan a estar al mismo nivel de los autores y compositores de Broadway o de Londres y compiten directamente. Eso es impresionante para mí, para nuestra cultura, que es maravillosa, ¿no? El musical está tomando la calle corriente, sin duda, por supuesto. Eh, Además, un detalle que estaría bueno que quede es que tenemos invitados. Ahora viene Emiliano Rela, después va a venir también Iglesias, estamos hablando con Alejandro Packer, Adriana Rola. La idea es ir trayendo gente referente del musical y a esa gente le ponemos canciones que ellos nos piden y se está logrando también, ¿no? Y eso está buenísimo.